Hola, profe, buenos días. Mi grupo está conformado por Daniela Zamora, Gerson Casas y Alejandra Yepes. Nos tocó el informe de laboratorio 2 de masa, volumen y densidad. Durante esta práctica se hizo el uso de distintos instrumentos de laboratorio como vasos precipitados, probetas, pipetas, termómetros, etc. En este laboratorio de ciencia, la medición más identificada dentro del laboratorio fue la masa, el volumen y la densidad, que son fundamentales para identificar y caracterizar las sustancias. La masa se refiere de, a la cantidad de materia que posee el objeto. El volumen hace referencia al espacio que ocupa el objeto. Y por otro lado, la densidad es una propiedad física que indica la cantidad de la masa con que se tiene la sustancia relación con su volumen. Lo primero que se realizó fue tomar cada una de las 6 monedas de 100 pesos y tomar su masa según la balanza digital y finalmente tomar su respectivo reporte. Se toma la respectiva masa de cada moneda haciendo uso de la balanza digital. Seguidamente de tomar los datos de cada moneda se pasan a la tabla y allí se hacen los respectivos cálculos para hallar el promedio haciendo uso de la fórmula. Además también se halla la desviación estándar haciendo uso de la fórmula. En las medidas de volumen se hizo la respectiva medida de los 50 mililitros de agua, que primeramente se midieron en el vaso de precipitado, pero luego se vertió el agua a la probeta graduada, donde se evidenció una diferencia de medidas plasmadas en la tabla de la figura 6. En la figura 4 se vierten los 50 mililitros de agua en la probeta graduada de 100 mililitros y se evidencia una diferencia de mililitros. Este mismo procedimiento se realizó de un balón aforado a una probeta graduada de 100 mililitros donde se evidencia en la figura 1, además que también se realizó con 10 mililitros de agua vertiéndose en una pipeta volumétrica a una probeta graduada de 50 mililitros que se puede observar en la figura 5. En la figura 5 se vierten 10 mililitros de agua en una probeta de 50 mililitros que inicialmente fueron medidos en la pipeta volumétrica. Después de visualizar y tomar apunte de los datos obtenidos, se plasmaron en la tabla de la figura 6 y se halló el error absoluto con la fórmula. También se halló el error relativo haciendo uso de la fórmula. En la determinación de la densidad de un líquido, primeramente se hace la limpieza y secado del piconómetro de 10 mililitros para así llevarlo a la balanza digital y tomar su masa. Seguidamente se le vierte agua y se lleva a la balanza para hallar la masa del líquido restando la del piconómetro, incluyendo que también se tomó la temperatura. Este mismo procedimiento se realizó vinagre y alcohol etílico al 90%, se plasmaron los datos y se halló el error porcentual encontrado en la figura 8. En la figura 7 se halla la masa de líquido vertido en el piconómetro haciendo uso de la balanza digital. En la figura 8, en la tabla se encuentran los valores obtenidos de la balanza y el termómetro. En la determinación de la densidad de un sólido irregular se llevó un tornillo a la balanza para hallar su masa y seguidamente se colocó en una probeta con 50 mililitros para hallar el volumen y se plasmaron con los datos en la tabla. En la tabla se anotaron los datos obtenidos por parte de la balanza y se anotó el volumen con el que quedó la probeta después de colocar el sólido y se halló el error porcentual. Para el informe de laboratorio tenemos las siguientes preguntas de informe. La desviación estándar, ¿qué nos indica? Bueno, la desviación estándar es un valor estadístico el cual nos indica la variabilidad o dispersión de un conjunto de datos con respecto al valor de la media. Es decir, que si la desviación estándar nos da un valor bajo es porque no hay mucha dispersión en lo que es los datos obtenidos con respecto a la media. La siguiente pregunta es que si la desviación estándar fue el valor esperado que nosotros queríamos. Bueno, pues sí fue el valor esperado, ya que nos dio un valor bajo que nos indica que no hay mucha diferencia, no hay mucha dispersión en lo que es los datos obtenidos con respecto al promedio. La siguiente pregunta es que el valor de la moneda, el valor del peso de la moneda según el Banco de la República. Bueno, según la moneda que nosotros utilizamos para el informe fue la moneda de 500 pesos y según el Banco de la República de Colombia, la moneda de 500 pesos tiene un peso aproximado de 9,2 gramos. La siguiente pregunta es que si al comparar las monedas nos da un valor muy distinto. La respuesta es que sí nos da un valor distinto, ya que la precisión de la balanza
no puede ser muy exacta, además de que las monedas siempre presentan un desgaste pues por el tiempo de uso y demás cosas. La siguiente pregunta es que si hubo alguna variabilidad a la hora de medir los volúmenes de los diferentes materiales. La respuesta es que sí, debido a que no todos los instrumentos de mediciones son exactos y cada uno tiene una diferente incertidumbre. Es decir, que según el diferente instrumento que nosotros utilizábamos, pues nos daba un valor alto o más bajo según la media, debido pues a que no todos tienen la misma precisión o exactitud. La siguiente pregunta decía que qué instrumento era el más preciso a la hora de tomar los volúmenes. Bueno, pues para esto tenemos que la pipeta volumétrica fue uno de los instrumentos más precisos a la hora de tomar la medición del volumen, ya que es un instrumento que no toma un dato bastante alto, sino pues son datos bastante bajos, y además de que el uso de esta pipeta hay que ser cuidadosamente, por lo tanto pues va a dar un valor más exacto cuando se está utilizando el instrumento. Ya para terminar con las conclusiones acerca del informe, nos dice pues que el volumen es el espacio que ocupa un objeto y se puede medir utilizando diversas técnicas como la medición directa, con un recipiente graduado, ¿sí? Lo siguiente es que la densidad también se puede utilizar para determinar si un objeto flota o se hunde en un líquido. Y por último tenemos que durante el laboratorio se pueden presentar errores en la medición debido a la precisión de los instrumentos, si la falta de habilidad en la medición o en la variabilidad de las muestras utilizadas. Muchas gracias.